Volvemos con Foro Médico y hablando de código infarto, habíamos dicho en el bloque anterior lo importante que es percibir y saber autopercibirse, porque como le decía a los profesionales, generalmente no queremos admitir cuando hay un dolor en el pecho o un dolor de cabeza muy fuerte, que podría tratarse de algo grave. Siempre minimizamos y es ahí donde perdemos tiempo, creo yo, ¿no, doctora? Sí, y es digno destacar la forma como se presenta, ¿verdad? ¿Cuál sería un síntoma que pueda alertarle a la gente y pensar, bueno, estoy por hacer un infarto? Eso es realmente el síntoma es típico en el varón. El varón siempre es un poco más fácil, ¿verdad? Es más Y fácil. aparece Sí. dolor en corbata, en el medio. Mucha gente dice, no, el corazón no duele. Sí duele, sí duele. Cuando se está tapando la arteria duele y duele en el medio. Y en el hombre es típico el dolor en corbata, que puede extenderse hacia la izquierda, en el brazo, puede extenderse en la muñeca, puede doler el cuello, la mandíbula, y va acompañado generalmente de náuseas, vómito. Hay personas que tienen palpitaciones o tiene el pirí que le agarra todo el cuerpo. Se siente diferente y se siente mal, ¿verdad? Entonces, esa persona que siente ese síntoma tiene que acercarse inmediatamente a un centro asistencial y no pensar, ya me va a pasar, a lo mejor me sopló viento, a lo mejor estuve muy nervioso, algo me pasó. Generalmente le culpamos a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tratar de consultar inmediatamente y más todavía si esa persona tiene presión alta, es diabética, se conoce portador de colesterol alto, es obeso, tuvo un disgusto o una gran alegría y eso desencadenó, hay que consultar en forma inmediata. Dijiste diabético. Sí. ¿Puede un diabético sentir ese dolor igualmente? Porque generalmente no sienten mucho dolor, dicen los diabéticos. Ese es el tema que puede pasar totalmente desapercibido en un diabético. Puede no sentir el dolor, pero sí puede sentir agitación, palpitación, se va a sentir diferente. Ya. Entonces Sí. la agitación podría ser un síntoma para el diabético. ¿Sí? Para el diabético y para el no diabético. Y también, hay síntomas típicos como los que mencionó Sí. la doctora Paniagua, ¿verdad? Hay otros que decimos que podrían ser, ¿verdad? Una disnea, un yucuá súbito que uno empieza a tener de la nada. Eso es un llamado de atención que podría Explicar a corresponder. la gente que es disnea, doctora. Y el yucuá, la falta de aire, ¿verdad? Sí. Que uno está sin hacer nada y de repente le cuesta Se respirar, agita. se agita, Ya. siente palpitaciones, Ajá. sudoración, tiene ganas de vomitar, con algo como inespecífico. Eso podría corresponder también a un síntoma de un infarto. Ya. Y como mencionó, las mujeres solemos tener síntomas distintos. Las mujeres no suele ser el dolor en corbata, a veces un pinchazo, a veces simplemente este yucuá, ¿verdad? O palpitaciones, corazón pereré, ¿verdad? Que hacen más difícil que la mujer acuda, y también para el colega es más difícil el diagnóstico. Ya, el Pero sofoco también, doctora. El sofoco también podría corresponder, y a veces antes del infarto nos da una advertencia, el que dice, yo ya tenía luego los días previos dolor. ¿Cuándo? Cuando yo caminaba un poco, me dolía el pecho, paraba y pasaba. O después de comer. Es muy típico que después de comer tengan un dolor como... porque empieza la digestión también, es como un ejercicio, entonces tienen un dolor y se autolimita. Es como una advertencia de los días previos y después se instala el dolor ya, que es el verdadero, digamos, ¿verdad? No siempre pasa, pero a veces sí, el infarto nos da advertencias que tenemos que estar atentos para consultar. En relación también a los cuadros de infarto, a los síntomas que estamos hablando, y también la gente que ha tenido COVID, ¿se puede también complicar el tipo, digamos, de percibir esos síntomas o complicar el paciente luego de ser dado de alta? Digo que ya el que ha transitado la enfermedad, digo. Sí, correcto. A ver, para complementar un poco lo que estuvieron diciendo acá, es que mucho de esto sirven los chequeos preventivos justamente. Si uno tiene un seguimiento y va conversando con el médico que lo trata y uno tiene factores de riesgo para tener un infarto, hipertensión, diabetes, colesterol alto, uno de hecho va conversando con sus médicos y también va conversando qué síntomas le tiene que alarmar para ir.
Muchas veces este paso que parece un poco sencillo Sí. no se logra y el paciente desconoce el síntoma que está teniendo, si es realmente una alarma o no. Y ahí es donde también nosotros tenemos que tratar de transmitir a la población cuáles son los síntomas que deben alarmar. Y como bien se mencionó, lo más característico es el dolor. El dolor habitualmente aparece en el sitio de la corbata, es un dolor intenso y que puede ceder cuando uno queda en reposo. Que pase el dolor no significa que pasó el problema. Ah, mira. Entonces Eso es importante eso, acudir a un lugar para hacerse un electrocardiograma y descartar si realmente uno está cursando un evento coronario o no. Y en cuanto al COVID, sí, vimos bastantes casos de eventos cardiológicos, tanto como parte del post-COVID, como desencadenado por COVID, por la alteración en la coagulación que se forma. Así que sí, hemos visto un aumento de casos coronarios, de infartos, después de ya curados del COVID. También lo vimos en la etapa aguda, pero hemos visto muchos casos en el post-COVID. Se calcula, en la literatura se menciona que puede ser por todas las alteraciones mismas que produce el virus, que bastante afecta a nivel cardíaco. Ya. Es muy importante lo que dijo el doctor, el hecho de que pase el dolor, que sea momentáneo, no significa que pasó todo. Eso es muy importante destacar, porque creemos que cuando nos dio un dolor fuerte y pasó el dolor, ya terminó ahí. Claro, Es una llamada de atención. Esas son las advertencias. Exacto. Que si uno consulta en ese momento, consultó antes del infarto, justamente lo que llamamos una angina de pecho, que se autolimitó y no fue un infarto. Entonces, en ese momento salvó su corazón, porque si consultó ahí ya se puede poner el tratamiento y entonces no evoluciona a un infarto. Ya. Hay un antes y un después del infarto. ¿Cómo queda el corazón luego de un infarto? Bueno, si es que ese infarto se logró abrir la arteria, se logró que la sangre fluya por la arteria, puede quedarse sin cicatriz, incluso, ¿verdad?, si es que la apertura fue óptima, o bien puede quedar con una cicatriz muy pequeña. Pero también eso depende del tipo de obstrucción que tiene. Una persona joven generalmente hace una obstrucción por un trombo, que es el coágulo de sangre, ¿verdad? Si eso solamente se fue y se incrustó y se logró derretir, digamos, entre comillas, con el fibrinolítico, eso se va a abrir totalmente y va a quedar intacto, ¿verdad? Pero si se trata de una persona ya mayor, con muchos factores de riesgo, se instaló la aterosclerosis, sobre todo en los fumadores y en los diabéticos, que produce una aterosclerosis difusa de la arteria, y cuando hacemos la coronariografía parecen hilitos. En esos casos seguro que no se va a poder abrir con un simple trombolítico, ¿verdad? Seguro que va a necesitar un cateterismo y ver qué se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer cirugía cardíaca y todo, que después vamos a hablar. Y esos generalmente son más difíciles de tratar y quedan con secuelas importantes. Y hablando del medicamento, ¿el trombolítico es? Ya, hablando de ese medicamento, es un medicamento de última generación, obviamente, y contamos en nuestro país, tiene un alto costo. ¿Eso es gratis para la persona que acude bajo el programa de código infarto? Es así mismo, ¿verdad? O sea, hay muchos tipos de trombolíticos o fibrinolíticos. El que se eligió para el programa, digamos, fue por su facilidad de administración, que es un bolo, esperar media hora y otro bolo, ¿verdad? Para todos igual, no importa el peso, la edad, es igual, porque hay otros fibrinolíticos que depende del peso, entonces al colega mismo le va a costar más poner bien el tratamiento. Es un medicamento que tiene un costo elevado y que es gratuito dentro del código de infarto. O sea, el ministerio asegura la provisión a los hospitales que están dentro del código de infarto de este medicamento, ¿verdad? Es un medicamento de salvataje, podría decirse, para el momento, para ese momento crucial nada más. No es un medicamento que tampoco el paciente tiene que, el paciente tiene que llevar después un tratamiento que obviamente ustedes le prescriben, ¿no? ¿Sí? Eso es un medicamento que solamente se administra en el momento agudo en ciertas circunstancias. Claro. Después el tratamiento vía oral ya es otro.
Tampoco es un medicamento que uno tiene que tener por si acaso. No. Por eso no. estoy diciendo No. que es un medicamento de salvataje Exactamente. prácticamente que está dentro del programa y están en los 28 centros de referencia. ¿Cuentan Sí, con ese medicamento? Es muy importante que la gente sepa que estamos con el código infarto en las cabeceras de las 18 regiones sanitarias. 18. Eso significa en los hospitales regionales de las 18 regiones sanitarias, y hay otros hospitales que no son regionales que sí también cada vez nos estamos extendiendo más. También forma parte de esta red el Hospital de Clínicas Ajá. y el hospital, por supuesto, el Hospital Nacional, el Instituto de Cardiología, y incluso estamos en el Chaco, en el Hospital Regional Fantástico. de Boquerón. Fantástico. Bueno, vamos a volver. Vamos a hacer otra pausa comercial. Vamos a hablar un poquito más en el cuarto bloque ya también de estos servicios que se están realizando en las diferentes regionales del país y en la posibilidad también de que esté disponible incluso en el sector privado también. No sé cuál será el trámite que estarán realizando desde el ministerio para que eso vaya a concretarse. Vamos a la pausa comercial muy breve, volvemos enseguida. Volvemos con el cuarto bloque de Foro Médico, hablando de código infarto, y muy importante el tema que vamos a abordar ahora dentro, obviamente, del tema principal, que es código infarto, pero vendría a ser como un subtema, podríamos decir. ¿Qué hacemos nosotros o usted en casa si de repente se siente mal, siente esa opresión en el pecho que estamos describiendo, la falta de aire, la sensación de náuseas? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo poder llegar a acogerme a este beneficio, a este programa de código infarto y llegar a tiempo, por sobre todas las cosas, a los centros asistenciales? ¿Cómo hacemos, doctora, en ese cuando contexto? uno tiene un síntoma de lo que ya estuvimos hablando, no tardar y llegar en lo posible, lo antes posible. Acuérdense que tenemos de 6 a 12 horas para abrir la arteria. No es que, bueno, me va a pasar y estoy esperando, dando la vuelta, espera la noche, no hay más cómo llegar. Tratar de identificar cuál es el centro o el puesto de salud que es más cercano a su casa, y ahí consulta, y cuando ya le hacen el diagnóstico, si es que le tienen que derivar a otro lugar, le van a derivar, o si no, si tienen la capacidad de activar el código infarto en ese lugar, lo van a hacer. Uh-huh. Y por supuesto, acá lo fundamental es consultar rápido. Doctora. Nosotros, como Instituto de Cardiología, muchas veces somos el centro receptor de todos los infartos de todos estos centros, ¿verdad? Entonces, el mensaje principal es acudir al lugar más cercano, porque por lo menos hay dos cosas que los colegas van a poder hacer en, qué sé yo, en el regional de Ciudad del Este: ponerte el fibrinolítico y monitorizarte para que ya estés controlado, ¿sí? Con eso se puede ya abrir la arteria y luego se va a hacer el traslado en ambulancia, todo controlado, a un centro en el que te puedan hacer un cateterismo, como por ejemplo nosotros, el Instituto Nacional de Cardiología, o el Hospital de Clínicas, o el Hospital Nacional, o IPS, dependiendo, que somos los centros que tenemos capacidad de hacer cateterismo cardíaco, ¿verdad? Pero si uno no acude e intenta llegar a los centros de referencia terciarios ya, ¿verdad? Entonces ahí es que uno pierde tiempo. Nosotros muchas veces recibimos pacientes que vienen por medios propios porque saben lo que es el Instituto de Coronel Oviedo, y al lado tenían un regional que le podía ayudar. Entonces todas esas horas son pérdidas para el paciente, son pérdidas para su corazón, de tiempo que se podía haber ya abierto la arteria y después derivado al instituto.
Hoy el Instituto de Cardiología tiene la capacidad de recibir los pacientes que son para cateterismo. Nosotros tenemos cateterismo 24 horas al día, 7 días a la semana, con un sistema de trabajo en el que se activa el código y dependiendo del tipo de paciente se hace el cateterismo o diferido o al instante dependiendo del paciente. Siempre se prioriza la medicación y luego si es que fue efectiva o no, se entra a cateterismo, no importa la hora, no importa el día. ¿Verdad? Esto el ministerio, funciona en el... esto funciona en el Hospital San Jorge. ¿Verdad? En el Hospital Militar, pero es dependiente del Ministerio de Salud Pública. Y hay que decir que el Ministerio hace un esfuerzo enorme en proveernos de no solo los profesionales que tenemos, como te digo, disponible 24 horas, 7 días a la semana, sino los insumos para el cateterismo. El paciente que llega a mi urgencia, a nuestra urgencia, no tiene que comprar nada para entrar a una sala de hemodinamia, para hacerse un cateterismo y para abrir esa arteria con un stent. Nosotros tenemos hoy disponible todos los materiales para la gente, ¿verdad? De forma gratuita. Dependiendo del tipo de paciente, hacemos más rápido o más lento el tema del cateterismo, pero está disponible para la población. Ya. Ahora, lo que decía la doctora, el instituto cuenta con toda una infraestructura y la gente, bueno, obviamente, ¿dónde voy yo si es que presumo que tengo un infarto? Al mejor lugar donde me pueden atender y me pueden dar el servicio. Con este código, los hospitales están totalmente preparados para brindar igual servicio, ¿verdad, doctor? Mira, es así, es correcto y eso es lo que tenemos que tratar de transmitir, de que en las 18 regiones sanitarias del país, en los principales hospitales de cabecera y regionales, están colegas capacitados en la aplicación del código de infarto y están todos en red con el ministerio, registrados como profesionales que aplican el código de infarto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si una persona del interior está escuchando y ya sabe reconocer un posible síntoma de un infarto, lo que debe hacer es irse al lugar más cercano. Incluso llegando al ejemplo que decía la doctora Rodríguez, a veces los mismos colegas que todavía no estaban entrenados en el código de infarto, cuando recibían estos pacientes en el mismo Coronel Oviedo, por seguir el ejemplo, a veces ellos mismos los derivaban al Instituto Nacional de Cardiología u otro más especializado porque se trataba de un cuadro cardiológico. Sin embargo, desde la aplicación del código de infarto, justamente la idea es que todo personal está capacitado, médico, no médico, enfermería, todo el hospital y el sector donde tratan estos pacientes tienen una capacitación para el tratamiento y saben reconocer si aparecen complicaciones que ya no lo pueden ellos manejar en su mismo centro. Entonces, capaz las derivaciones son de casos ya mucho más extremadamente graves o casos estabilizados posterior a 24 o 48 horas. Entonces, el código de infarto es tan interesante porque te toca todos estos tópicos, no solamente de qué hacer, sino que cuándo derivar, de cuáles son las complicaciones que pueden aparecer. Entonces, para resumir, a la población a su lugar más cercano. Sí. Probablemente ese lugar tenga el código de infarto aplicado o por lo menos puede derivar a su lugar regional más cercano que no va a ser muy lejano. Y ese lugar va a estar, digamos, instruido en aplicar el código de infarto y saber el tratamiento que se debe hacer y también si existe la posibilidad de trasladar si la situación está más compleja. O sea, eso es la red del código de infarto y lo que intenta mejorar es que todos manejen el mismo código en cuanto a medicación, en cuanto a los estudios que hay que realizar y todo lo que compete al tratamiento del infarto. Claro, claro, eso es muy importante que la gente tenga en cuenta que lo importante es llegar lo más rápido posible. Correcto. En donde pueda y en Correcto. Donde sea. No empecinarse a ir a un instituto de alta complejidad porque pensando que ahí voy a recibir toda la atención. Ellos trabajan en red, entonces el servicio es similar en todos los centros de referencia. Y una cosa que quiero aclarar, cuando el paciente tuvo un infarto, ¿verdad? Se le hizo el reteplace, incluso pudo haberse ido al Instituto Nacional de Cardiología o a clínica a hacerse un cateterismo y después le dan de alta, ¿verdad? Ese paciente no tiene ninguna necesidad de volver al Instituto de Cardiología o a clínica donde se le hizo el cateterismo
hacer su tratamiento ahí. No hace falta. Puede seguir su tratamiento en el mismo lugar donde está cerca de su casa, porque el personal que trabaja en el hospital, que está metido dentro del código infarto, está capacitado para hacer el seguimiento de sus pacientes. Ah, buenísimo. Y buenísimo. tienen la medicación adecuada, como para, están preparados como para seguir el tratamiento. O sea, el Ya. seguimiento también se puede hacer en su lugar cercano, en su Ya. UFS o en su APF, en todos esos lugares pueden seguir su tratamiento. Ya. ¿Dónde la gente puede, digamos, acudir a una página web del programa que tienen dentro del ministerio, como para ver los centros de referencia y los puedan ubicarlos En la página web del Ministerio de Salud de Vigilancia de la Salud. de vigilancia de la salud? Sí. Ahí figuran los 18 centros de referencia del código infarto. 28 son. 28. Dije 28 hace rato y me corregí porque pensé que eran muchos. No, Es- 18 son las regiones a las regiones sanitarias. y 28 son 28 hospitales. Eso significa hospitales. que hay lugares donde están el hospital regional y los otros hospitales, porque se distribuyen otra vez en hospitales distritales. Ah, buenísimo. Entonces hay Claro. más de uno en un centro. Los más poblados tienen más lugares. Claro, porque hay más hospitales en algunos Y vamos a ir lugares. creciendo más. Me encanta y realmente le felicito por esta iniciativa tan importante porque eso también hace que mucha gente que no tiene recursos, ¿sí? Pueda llegar a ser atendido como se debe, como está en todo su derecho, por supuesto. Te quiero acotar Sí. una cosita estadística, digamos. Sí, Antes del código infarto en Paraguay, nosotros sabíamos la cantidad de gente que morían por infarto por las actas de defunciones, ¿verdad? Pero no se sabía la cantidad de enfermos y cómo se presentaban, en qué grupo etario, qué sexo, qué factores de riesgo tenía, qué tratamiento recibió, cómo estaban sus arterias. No se sabía. Recién a partir del código infarto del 2019, por fin Paraguay tiene estadísticas ¿cuántas de morbilidad. tenemos? Actualmente tenemos 1.000 personas Ajá. que ingresaron dentro Sí. del código infarto, de los cuales el grupo etario más frecuente es entre 40 y 50 años y es muchísimo más frecuente en el sexo masculino. Por Dios, qué jóvenes, 40 y 50 años, es muy joven, guapo. Sobre todo el 40, Sí. así me choca porque están en plena etapa productiva, gente joven todavía. Bueno, vamos a hacer el corte, si me permiten brevemente, y volvemos con el último bloque ya para las recomendaciones y también para saber dónde ubicarlos a estos profesionales. Ya volvemos.